Muy buenas amigos, vamos a hablar en el presente video sobre el inicio de la filosofía. Mi nombre es Luis Fernando López Barreto, me puedes seguir en Twitter como @luisferfilosofía y en el canal de YouTube sencillamente me puedes encontrar por luisferfilosofía. Sobre el inicio de la filosofía se han tejido algunos comentarios. Sobre el inicio de la filosofía podemos encontrar principalmente dos posturas. La postura que hace la pregunta, ¿será que la filosofía procede de Oriente? Podemos encontrar la siguiente pregunta, ¿será que la filosofía procede de Occidente? Si bien es cierto que actualmente se hace una valoración grande sobre filosofías existentes en el Oriente, filosofías que tienen un carácter más que todo espiritual, también es cierto que la filosofía de Occidente, que es la filosofía que se caracteriza por la razón, es la filosofía que vamos a tratar en este tema, como su origen. Pues bien, la filosofía tiene su origen en el Occidente, toda vez que los filósofos que existieron tomaron muchos saberes, mucha sabiduría de los pueblos vecinos, incluso de los lados de Oriente, pero ya este conocimiento no lo aplicaron realmente por la práctica, es decir, no lo utilizaron para responder o para resolver algún problema, sino que sencillamente tomaron esta sabiduría y ejercitaron el saber por el saber. Hay unas preguntas fundamentales que el ser humano siempre se ha hecho. Estas preguntas fundamentales, la filosofía occidental viene a proponer algunas ideas. Sin embargo, en lo posible, vamos a dirigir nuestra mirada a que las preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde proceden las cosas? Tuvieron en primer momento unas respuestas, pero estas respuestas se dieron en el plano religioso, en el plano mitológico. Vamos a colocar un ejemplo en cuanto al mito, que es una propuesta de responder a esas preguntas fundamentales del ser humano. El mito significa relato o cuento, y tenemos que estos relatos o que estos cuentos fundamentalmente respondían a las preguntas del ser humano y que el ser humano no encontraba unas respuestas obvias. Tenemos mitos como por ejemplo el juicio de París, como por ejemplo el caballo de Troya, el talón de Aquiles, Edipo y la Esfinge y otros más. Vamos a colocar un ejemplo. Es la siguiente pregunta: ¿cuál es el origen de la cigarra? Esta pregunta que se hacían los seres humanos tuvieron una explicación por medio de un mito. Veamos. Este mito se titula El mito de Titono. Es un mito interesante. Príamo, rey de Troya, tenía varios hermanos, el mayor de los cuales se llamaba Titono. Aún este joven príncipe no había llegado a la madurez cuando Eos, la aurora, lo vio y quedó profundamente enamorada. Sin esperar a trabar plática con él o algún otro tipo de formalidad, la diosa raptó al joven y lo hizo su esposo. De esta unión, que fue feliz y armoniosa, nacieron 2 hijos, y nada se hubiera interpuesto a la felicidad de la pareja si no se le hubiera ocurrido a ella ofrecer un regalo a su esposo, o si éste hubiera pedido algo diferente a lo que pidió. Eos, amorosa, ofreció a Titono el cumplimiento de un deseo, el que fuera, pues Zeus había prometido cumplirlo. Quiero ser inmortal, dijo Titono. Quiero ser inmortal como tú,
Eos, y vivir siempre feliz a tu lado. La Aurora se sintió muy halagada al escuchar las palabras de su marido e hizo formalmente la petición al Padre de los Dioses. Este aceptó y con un leve movimiento afirmativo de la cabeza concedió el beneficio. Pero Títono y Eos olvidaron pedir, junto con la inmortalidad, la eterna juventud. De manera que el joven fue envejeciendo y envejeciendo, pero nunca encontró la muerte, y cada vez se hizo más y más viejo, hasta que el amor de Eos se desvaneció para convertirse más que todo en misericordia. Conforme envejecía, Títono se fue encorvando más y más. Su piel se fue arrugando y llenándose de manchas, al tiempo que su talla disminuía. Finalmente, cuando ya Títono estaba verdaderamente irreconocible, Eos tomó la decisión de cambiarlo de forma para evitarle sufrimientos. Lo convirtió en cigarra, en la primera cigarra que existiera en este mundo. Tal fue el origen para la mitología griega de esos insectos que, pequeñitos y como secos por la vejez, pueblan con su canto ronco y monótono las noches de los humanos. Este mito responde a la pregunta sobre la existencia de un insecto como lo es la cigarra. Y tenemos otros mitos que responden, por ejemplo, a la existencia de las arañas, etc. Sin embargo, usted también podría preguntarse, ¿por qué se ha escogido un relato tan bien elaborado, un mito tan bien logrado para responder a la pregunta por qué existe semejante insecto que hasta para algunos es insignificante? Pues bien, la mitología quiere responder absolutamente por la existencia de todo. Sobre las respuestas racionales a las preguntas fundamentales, la filosofía podemos encontrarla, identificarla como una propuesta o una manera de responder a preguntas ontológicas, ya no desde el mito, sino desde la razón. Comenzó con un primer intento de Tales de Mileto. Estas preguntas fundamentales surgen de la necesidad de las personas de ubicarse en el mundo, y en un primer momento se hace referencia al mito, a lo religioso, pero después de un tiempo ya se toma como punto de partida la razón, y la filosofía entra a jugar en la historia de la humanidad. Veámoslo por medio de esta estructura. El mito empezaba a tomar, porque no había otra herramienta, parte en la curiosidad de la persona al responder por esas preguntas que de sobra ya las hemos llamado como fundamentales y hemos dado unos cuantos ejemplos. Al paso del tiempo, la filosofía propone las respuestas a esas mismas preguntas, pero ya desde la razón. Y la primera persona que identificamos es a Tales de Mileto, cuando logra responder desde la razón, como un primer intento, claro está, sobre la existencia del mundo en su totalidad. Haciendo un resumen y concluyendo el presente video, podemos decir que la filosofía nace por la necesidad del ser humano de responder a unas preguntas ontológicas, a la pregunta sobre por qué estoy en este mundo, de dónde vengo y por supuesto para dónde voy. Ya esas respuestas no eran suficientes para el ser humano tratarlas desde el punto de vista mítico o religioso, y por eso se propone la razón, tomando como la instancia para ello a la filosofía. Así es como la filosofía empieza a aparecer en el mundo.